Kirkland, Washington, una serena ciudad enclavada a orillas del lago Washington, era un lugar que parecía idílico a cualquiera que pasara por allí. La comunidad estaba muy unida, los vecinos se saludaban cortésmente y los niños jugaban en los cuidados patios delanteros. Entre los residentes de Kirkland estaba la familia Johnson. El padre, Raymond Johnson, era un contable de 45 años que llevaba una vida tranquila desde que su esposa, Sarah, falleciera trágicamente en un accidente de coche años antes. Tras la muerte de Sarah, Raymond crió solo a su hijo Kyle, formando un vínculo que muchos admiraban. Raymond era conocido por su fiabilidad, su actitud tranquila y su dedicación al bienestar de Kyle. Kyle, que ahora tenía 21 años, se había convertido en un joven encantador e inteligente que estudiaba psicología en la Universidad de Washington. Desde fuera, su relación parecía digna de envidia. Un padre y un hijo, cada vez más unidos tras una pérdida devastadora, apoyándose mutuamente en sus momentos más oscuros. Pero lo que nadie sabía en Kirkland, lo que nadie podía imaginar, era que el vínculo entre Raymond y Kyle se había convertido en algo mucho más problemático. Comenzó de forma bastante inocua, conversaciones hasta altas horas de la noche que se prolongaban hasta la madrugada, abrazos que duraban demasiado y una intimidad que parecía un poco extraña. Al principio los vecinos lo achacaron a la cercanía de un padre y un hijo que habían superado juntos una tragedia inimaginable. Raymond había sido un padre devoto, especialmente tras la muerte de Sarah, pero a medida que pasaba el tiempo, resultaba más difícil ignorar la sensación de inquietud que les perseguía. Había algo tácito entre ellos, algo que incomodaba un poco a quienes los conocían. La verdad era que la relación de Kyle y Raymond se había transformado en algo que ninguno de los dos podía controlar. Lo que comenzó como una cercanía forjada tras el dolor se había convertido en un enredo romántico, prohibido e incorrecto a todos los niveles. Sin embargo, a pesar del peso de sus acciones, ni Kyle ni Raymond pudieron encontrar la manera de detener lo que había comenzado. Su relación secreta se intensificó con el paso del tiempo. Kyle, dividido entre el amor por su padre y la aplastante culpa que le corroía, se encontró sumido en una espiral de confusión y vergüenza. Empezó a alejarse de sus amigos y a pasar cada vez más tiempo en casa. Raymond, por su parte, se volvió posesivo. Su hogar, antaño tranquilo, en la calle 85 noreste, se convirtió en un campo de batalla de tensiones y emociones reprimidas. Una persona que no podía ignorar la creciente extrañeza en el hogar de los Johnson era Amanda, amiga de la infancia de Kyle y estudiante de la misma universidad. Amanda conocía a Kyle de toda la vida. Habían crecido juntos, jugando en las calles de Kirkland cuando eran niños, y su amistad había perdurado hasta la edad adulta. Pero últimamente, Amanda había notado un cambio en Kyle. Estaba distante, distraído y nervioso de una manera que la inquietaba. Al principio, Amanda pensó que era el estrés de la vida universitaria. Pero después de pasar más tiempo con Kyle y su padre, empezó a sentir que algo iba muy mal. Había un malestar en la forma en que Kyle y Raymond interactuaban. Sus conversaciones parecían demasiado íntimas, demasiado cargadas de emoción para ser una simple dinámica padre-hijo. Amanda intentó apartar esa sensación, pero la carcomía y se negaba a ignorarla. Una noche, mientras visitaba a Kyle en casa de los Johnson, Amanda oyó algo que le produjo un escalofrío. Había ido al baño y, al volver al pasillo, oyó una discusión entre Raymond y Kyle. Sus voces eran bajas, tensas y llenas de una amargura inconfundible. «No puedes seguir haciéndome esto», siseó Kyle.
Está mal, y lo sabes. No puedo perderte, replicó Raymond, con la voz quebrada por la desesperación. Hemos llegado demasiado lejos, Kyle. Nadie nos entenderá. Intentarán separarnos. A Amanda se le heló la sangre mientras permanecía congelada en el pasillo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué acababa de oír? Su corazón se aceleró mientras recogía rápidamente sus cosas y salía de la casa, demasiado asustada para enfrentarse a la extraña realidad que parecía desplegarse ante sus ojos. Amanda mantuvo las distancias con Kyle después de aquella noche, incapaz de deshacerse de la sensación de que algo terrible se estaba gestando dentro de la casa de los Johnson. Pasaron las semanas y la tensión entre Kyle y Raymond no hizo más que aumentar. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Voces alzadas que resonaban por la noche, el sonido de cristales rompiéndose y en más de una ocasión, Kyle saliendo de la casa furioso. A pesar del creciente malestar en el vecindario, nadie se atrevía a hacer preguntas. Raymond siempre había sido respetado en Kirkland, y nadie quería creer que algo siniestro pudiera estar acechando tras las paredes de su casa. A medida que pasaban los días, Kyle se iba desquiciando cada vez más. La culpa y la vergüenza se lo estaban comiendo vivo. No podía continuar con esta relación retorcida con su padre, pero cada vez que intentaba liberarse, el control de Raymond sobre él se hacía más fuerte. Era como si Raymond no pudiera soportar la idea de que Camille se fuera, de que su secreto saliera a la luz. El punto de ruptura llegó una fría noche de noviembre. Kyle, desesperado por escapar, había hecho las maletas y estaba dispuesto a marcharse para siempre. Pero Raymond no iba a dejarle marchar tan fácilmente. Cuando Kyle intentó salir por la puerta, Raymond lo agarró, suplicándole que se quedara, que mantuviera a salvo su secreto. «No lo entiendes», susurró Raymond, con la voz temblorosa por el miedo. «Si te vas, todo se vendrá abajo». Kyle se apartó, con el pecho agitado por la ira y la frustración. «No puedo seguir haciendo esto», gritó. «No soy tu amante, papá. Soy tu hijo. Esto es enfermizo». El rostro de Raymond se retorció de angustia y por primera vez, Kyle vio algo oscuro y peligroso brillar en los ojos de su padre. «No me dejarás, Kyle», dijo Raymond con voz grave y amenazadora. «No te dejaré». La discusión se convirtió en un altercado físico. Raymond se abalanzó sobre Kyle, desesperado por impedir que se fuera. Forcejearon con movimientos frenéticos y violentos, mientras años de emociones reprimidas salían a la superficie. En medio del caos, Kyle cogió una lámpara de la mesa auxiliar y la lanzó contra su padre, golpeándole en la cabeza. Raymond se tambaleó hacia atrás, con la sangre manando de la herida. Por un momento todo quedó inmóvil, el aire denso por el peso de lo que acababa de ocurrir. Luego, con un gemido gutural, Raymond se desplomó en el suelo. Kyle se quedó de pie, paralizado, con las manos temblorosas mientras miraba el cuerpo inmóvil de su padre. No había sido su intención, no había querido hacerle daño, pero la realidad de lo que había hecho era innegable. Raymond estaba muerto. Kyle se quedó allí de pie, con el pecho agitado a cada respiración superficial. El mundo a su alrededor le parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Su padre, el hombre que lo había criado, que lo había amado, yacía sin vida en el suelo, con la cabeza cubierta de sangre. La mente de Kyle se agitaba mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, pero no le venían pensamientos coherentes. Sus manos temblaban violentamente, aún sosteniendo la lámpara ahora ensangrentada. Durante unos instantes, no hubo más que un silencio ensordecedor,
El corazón de Kyle latía con fuerza en sus oídos mientras luchaba por respirar y sus piernas se tambaleaban bajo el peso de su cuerpo. Se tambaleó hacia atrás, dejando caer la lámpara con un fuerte estrépito, y se desplomó en el sillón que había junto a la puerta. ¿Cómo se habían descontrolado tanto las cosas? ¿Qué había hecho? Su teléfono zumbó en el bolsillo, devolviéndole a la realidad. Kyle lo cogió a tientas, con las manos temblorosas, y vio el nombre de Amanda en la pantalla. No se atrevía a contestar. ¿Qué iba a decir? Dejó que la llamada saltara al buzón de voz y se quedó mirando la pantalla como si en ella estuvieran las respuestas a sus preguntas no formuladas. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Había matado a su padre. No había vuelta atrás. No había forma de deshacer lo que había hecho. Y ahora había sangre, literal y figurada, en sus manos. Kyle se limpió las manos en los vaqueros, intentando en vano deshacerse de las pruebas, pero las manchas rojas se aferraban a su piel como una maldición. Su mente se agitaba mientras intentaba pensar qué hacer a continuación. No podía llamar a la policía. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo podría hacerles comprender el retorcido embrollo que le había llevado a ese momento? Se levantó con las piernas inestables y echó un vistazo a la habitación. La casa estaba inquietantemente silenciosa, como si las propias paredes contuvieran la respiración, esperando a que él actuara. Solo había una opción: esconder el cadáver. Si nadie lo descubría, tal vez podría salirse con la suya. Tal vez podría dejar Kirkland y empezar de nuevo en algún lugar lejano. Un lugar donde nadie supiera quién era ni lo que había hecho. Con una sensación de terror en el estómago, Kyle se arrodilló junto al cadáver de su padre. Al ver la cara de Raymond, retorcida por el dolor y la conmoción, a Kyle se le revolvió el estómago, pero se obligó a mirar. Tenía que limpiar esto. No había otra forma. Apretando los dientes, agarró a Raymond por los brazos y empezó a arrastrarlo hacia el garaje. El cuerpo de su padre era pesado, un peso muerto que resistía cada tirón, y los músculos de Kyle ardían con el esfuerzo. Cada centímetro parecía 1 kilómetro, y las manchas de sangre se esparcían por el suelo de madera, dejando un rastro que Kyle sabía que tendría que limpiar más tarde. Pero primero tenía que esconder el cuerpo. Esa era la prioridad número 1. El garaje estaba frío y escasamente iluminado. La bombilla fluorescente parpadeaba débilmente mientras Kyle metía el cuerpo de Raymond dentro. Tenía las manos en carne viva y respiraba entrecortadamente mientras se esforzaba por apoyar a su padre contra la pared. Miró a su alrededor, con la mente agitada por el pánico. Necesitaba algo para cubrir el cuerpo, cualquier cosa que pudiera ocultar las pruebas, aunque solo fuera por un rato. Sus ojos se posaron en una vieja lona que habían metido en un rincón del garaje. Estaba polvorienta y rasgada, pero tendría que servir. Kyle la cogió y la arrojó sobre el cuerpo de Raymond, con las manos temblorosas mientras tanteaba la tela. La sangre aún se filtraba por algunas partes, oscura y pegajosa, pero al menos el cuerpo estaba cubierto. Kyle dio un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras contemplaba el cuerpo sin vida bajo la lona. Sintió náuseas, mareos, como si la habitación diera vueltas a su alrededor. Pero no tenía tiempo para marearse. Tenía que seguir adelante. Su teléfono volvió a sonar. Otra llamada de Amanda. Esta vez no pudo ignorarlo. Necesitaba hablar con alguien, con cualquiera, que pudiera ayudarle a entender lo que acababa de ocurrir. Su mente se estaba desentrañando y estaba peligrosamente cerca de perder el control. Kyle contestó al teléfono,
con voz temblorosa cuando se lo acercó a la oreja. «¿Amanda?», balbuceó con la garganta seca. «¿Kyle?». La voz de Amanda estaba llena de preocupación. «¿Dónde estás? Llevo toda la noche intentando localizarte. Y...». La voz de Kyle vaciló mientras miraba las manchas de sangre en sus manos. «Estoy en casa». «¿Va todo bien?». «No pareces estar bien». Kyle tragó saliva y el corazón se le aceleró en el pecho. ¿Cómo podría decírselo? ¿Cómo explicarle el horror de lo que había hecho? Pero al mismo tiempo, no podía guardárselo para sí. Era demasiado para soportarlo solo. «Amanda», susurró su voz apenas audible. «Ha pasado algo malo». Hubo una pausa al otro lado de la línea. El silencio se alargó incómodo. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente ella, con voz tensa. A Kyle se le cortó la respiración y se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo lo maté». Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte, pesadas y sofocantes. Por un momento, Amanda no respondió, como si no pudiera comprender lo que acababa de oír. «Kyle, ¿de qué estás hablando?», preguntó con voz temblorosa. «¿A quién has matado?». «A mi padre», se atragantó Kyle, con las lágrimas derramándose por sus mejillas. «Fue un accidente. No quería...». El grito ahogado de Amanda al otro lado de la línea hizo que Kyle sintiera un escalofrío. «Dios mío», susurró. «Kyle, ¿qué has hecho?». «No lo sé», gritó Kyle con la voz quebrada. «No sé qué hacer, Amanda. Intenté irme, pero él no me dejó. Peleamos, lo golpeé y ahora está muerto». «Kyle, escúchame», dijo Amanda con voz urgente. «Tienes que salir de ahí, ahora mismo. Ve a un lugar seguro y yo iré a buscarte. Resolveremos esto, pero no puedes quedarte ahí. ¿Me oyes?». Kyle asintió, aunque ella no podía verlo. «Sí, te oigo». Con manos temblorosas, colgó el teléfono y volvió a la casa a trompicones. Su mente era un borrón de pánico y miedo. Sus pensamientos corrían demasiado rápido para que pudiera seguirlos. No podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que tenía que irse antes de que alguien más se enterara. Kyle subió corriendo a su habitación. Cogió una bolsa de lona del armario y metió en ella toda la ropa que encontró. Le temblaban las manos mientras hacía la maleta, y el corazón le latía en el pecho como si quisiera liberarse. No sabía a dónde iba ni qué iba a hacer. Lo único que sabía era que no podía quedarse más tiempo en esa casa. Con la maleta hecha, Kyle bajó corriendo. Miró por última vez las manchas de sangre del suelo, con el estómago revuelto por las náuseas. No podía volver a mirar el cuerpo de su padre. No podía enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. Pero justo cuando llegó a la puerta principal, se quedó helado. Allí, de pie en el umbral, había un agente de policía. A Kyle se le paró el corazón mientras miraba a la gente, con la sangre helada. ¿Cómo se habían enterado tan rápido? ¿Alguien había oído la pelea? O tal vez Amanda había llamado a la policía después de su conversación. Fuera cual fuera la razón, no importaba. Kyle estaba atrapado. «¿Señor Johnson?», preguntó el agente con voz tranquila pero firme. «Recibimos una llamada sobre un disturbio en esta dirección. ¿Está todo bien?». A Kyle se le secó la boca mientras luchaba por encontrar las palabras. Su mente se agitó tratando de encontrar una salida, pero no la encontró. El oficial lo miraba, esperando una respuesta, y Kyle sabía que no había manera de que pudiera hablar para salir de esto. «Yo... Kyle balbuceó, su voz apenas un susurro. «Todo va bien». El agente enarcó una ceja, claramente poco convencido. «¿Le importa si entro y echo un vistazo?». El corazón de Kyle latía con fuerza en su pecho, mientras el pánico se apoderaba de él. Si el agente veía la sangre, si encontraba el cuerpo de Raymond en el garaje, todo habría terminado. Kyle
Iría a prisión por el resto de su vida. No tenía elección. Kyle se hizo a un lado, permitiendo que el oficial entrara en la casa. Le temblaban las manos cuando cerró la puerta tras ellos, el sonido de la cerradura encajando como un último clavo en su ataúd. El agente dio unos pasos hacia el salón y observó la habitación con detenimiento. Kyle se quedó helado junto a la puerta, con el corazón acelerado cuando la mirada del agente se posó en las manchas de sangre del suelo. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó el agente con voz cortante. Kyle tragó saliva con la garganta seca como papel de lija. «Yo derramé algo», mintió con voz apenas audible. «Iba a limpiarlo». El agente le miró fijamente durante un largo momento, claramente poco convencido. «¿Le importa si compruebo el resto de la casa?». A Kyle se le cayó el estómago. Era el momento en que todo se derrumbaría. No podía impedir que el agente encontrara el cadáver. No podía deshacer lo que se había hecho. Pero justo cuando el agente se dirigía al garaje, el teléfono de Kyle zumbó en su bolsillo. Lo sacó rápidamente, agradecido por la distracción. Pero su corazón se hundió cuando vio el mensaje de Amanda. «No digas nada. Corre». Kyle se quedó mirando el mensaje de texto. Su mente se arremolinaba con confusión y temor. Las palabras de Amanda flotaban en el aire. «No digas nada». Pero, ¿cómo iba a huir ahora? El agente de policía ya estaba en la casa. Ya sospechaba. Si Kyle huía, solo empeoraría las cosas. El agente había empezado a moverse hacia el garaje, donde el cuerpo de Raymond yacía oculto bajo la lona. El corazón de Kyle se aceleró mientras seguía cada paso del agente. Su mente daba vueltas a posibles rutas de escape, pero ninguna parecía plausible. No podía huir, no sin dejar claro que era culpable. Sin embargo, quedarse significaría enfrentarse a las consecuencias de lo que había hecho. Kyle observó cómo el agente se detenía en la puerta del garaje, con la mano apoyada en el pomo. Hubo un momento de silencio, cargado de tensión, antes de que el agente se volviera hacia Kyle, con una expresión ilegible. «Voy a tener que echar un vistazo aquí», dijo el agente con voz firme pero firme. A Kyle se le hizo un nudo en el estómago. No tuvo más remedio que dejar entrar al agente. No podía huir más. Le temblaban los dedos cuando asintió con la cabeza y murmuró: «De acuerdo». El agente abrió la puerta del garaje y entró mientras la tenue luz del techo parpadeaba. Kyle se quedó helado en la puerta, con la respiración entrecortada mientras observaba cómo el agente se acercaba a la figura cubierta de lona que había en el suelo. Todo el cuerpo de Kyle se tensó, cada músculo tenso por el miedo, mientras el agente se arrodillaba y retiraba la lona. El tiempo pareció ralentizarse y los segundos se convirtieron en agonizantes minutos mientras el agente contemplaba el cuerpo sin vida de Raymond. «¿Qué demonios?», murmuró el agente en voz baja, con una voz espesa por la conmoción. Kyle sintió que se ahogaba, con el pecho oprimido por el peso de la situación. Ya no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz. Había matado a su padre y no podía eludir las consecuencias. El agente se levantó lentamente y sus ojos se clavaron en Kyle con una intensidad que le heló la sangre. «Tienes que contarme lo que ha pasado», dijo el agente con voz grave y exigente. Kyle abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Su mente era un borrón de miedo y culpa, sus pensamientos una maraña. ¿Qué podía decir? Que había intentado marcharse, que había sido un accidente. Nada de eso importaría. El cuerpo era prueba suficiente de su culpabilidad. «No era mi intención», susurró finalmente Kyle con la voz temblorosa. «No se suponía que pasara así».
La expresión del agente se endureció mientras cogía su radio y hablaba por ella en un tono tranquilo y controlado. «Necesito refuerzos en la residencia Johnson. Tenemos un posible homicidio». Las palabras golpearon a Kyle como un puñetazo en el estómago. Homicidio. Eso es lo que era. Por mucho que quisiera creer que había sido un accidente, la ley lo consideraría un asesinato. Los siguientes minutos pasaron borrosos. El agente esposó a Kyle y le leyó sus derechos mientras Cashel permanecía de pie, entumecido y sin reaccionar. Llegaron más policías y paramédicos, pero no pudieron hacer nada por Raymond. Hacía tiempo que había desaparecido. Mientras sacaban a Kyle de la casa y lo llevaban a la parte trasera de un coche de policía, vio a Amanda de pie al borde de la calle, con el rostro pálido y horrorizado. Sus miradas se cruzaron durante un breve instante, pero Kyle apartó rápidamente la vista, incapaz de afrontar la realidad de lo que había hecho. El trayecto hasta la comisaría transcurrió en silencio, salvo por el crepitar ocasional de la radio de la policía. La mente de Kyle era un torbellino de arrepentimiento y miedo, pero no podía escapar de lo que le esperaba. Había matado a su padre y ahora tendría que pagar por ello. Una vez en la comisaría, Kyle fue conducido a una pequeña y estéril sala de interrogatorios. Las paredes estaban desnudas y las luces fluorescentes eran duras y frías. Se sentó en la mesa metálica, con las muñecas aún esposadas y las manos temblorosas. Se sentía como un animal enjaulado, atrapado sin salida. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió y una detective entró en la habitación. Era una mujer alta, de rasgos afilados y actitud seria. Se sentó frente a Kyle y sus ojos lo estudiaron detenidamente. «Soy la detective Marlowe», dijo con voz tranquila pero firme. «Vengo a hacerle unas preguntas sobre lo que ha pasado esta noche». Kyle tragó con fuerza, con la garganta seca. No sabía qué contestar. No sabía cómo explicar lo que le había llevado a ese momento. «Kyle», continuó Marlowe. Su voz se suavizó ligeramente. «Sé que esto debe de ser duro para ti, pero necesito entender lo que ha pasado. Tu padre ha muerto, y tú eras el único que estaba allí. Ayúdame a entender cómo se llegó a este punto». Kyle se quedó mirando la mesa, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué podía decir? ¿Debía contarle la verdad sobre su relación con su padre? ¿Podría explicarle algo tan complicado y retorcido de forma que tuviera sentido? No quería matarlo, susurró finalmente Kyle, con voz apenas audible. «Es que sucedió muy rápido». La detective Marlowe asintió con expresión neutra. «Te creo», dijo con suavidad, «pero necesito que me lo cuentes todo, desde el principio». Kyle cerró los ojos con la respiración agitada mientras trataba de encontrar las palabras. Se lo contó todo. La muerte de su madre, los años de acercamiento a su padre y cómo esa cercanía había acabado por traspasar los límites y convertirse en algo mucho más perturbador. Le explicó cómo había intentado separarse, cómo había querido marcharse, pero su padre no se lo permitió. Y luego le habló de la pelea, del momento en que había cogido la lámpara y la había golpeado con desesperación. Cuando terminó, Kyle temblaba de emoción y las lágrimas le corrían por la cara. El peso de su confesión flotaba en el aire. La detective Marlowe permaneció sentada en silencio durante un largo rato, con un rostro ilegible. Finalmente, se levantó y se acercó a la puerta. «Gracias por tu sinceridad, Kyle», dijo en voz baja. «Lo arreglaremos todo». Cuando salió de la habitación, Kyle sintió un profundo vacío en el pecho. Su confesión no había supuesto ningún alivio, ninguna sensación de cierre, solo una abrumadora sensación de pérdida. P7.
Durante los días siguientes, la investigación sobre la muerte de Raymond dominó las noticias en Kirkland. La ciudad bullía de cotilleos. Todo el mundo especulaba sobre lo que había ocurrido realmente en casa de los Johnson. La mayoría no podía creer que el tranquilo y respetable Raymond Johnson hubiera estado involucrado en una relación tan retorcida con su propio hijo. Algunos incluso se negaban a creerlo, prefiriendo pintar a Kyle como un joven perturbado que había inventado la historia para encubrir un asesinato. Pero la verdad estaba ahí, y no había vuelta atrás. Kyle fue acusado de homicidio involuntario, aunque su abogado alegó que había sido en defensa propia, citando los años de manipulación y abuso a manos de su padre. El juicio fue agotador, con todos los detalles sórdidos de la relación entre Kyle y Raymond, expuestos a la vista de todo el mundo. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas y curiosos, todos deseosos de escuchar los espeluznantes detalles del caso. Al final, Kyle fue condenado a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. El juez había tenido en cuenta los años de maltrato emocional que Kyle había sufrido. Pero el hecho era que un hombre había muerto, y Kyle había sido quien lo había matado. Mientras Kyle era conducido fuera de la sala esposado, miró a Amanda, sentada en la última fila, con lágrimas en los ojos. No había hablado con ella desde la noche del asesinato, y dudaba que volviera a hacerlo. Su amistad, como todo lo demás en su vida, había quedado destruida por aquel acto violento. En los años siguientes, la historia de Kyle Johnson y su padre desapareció de los titulares, pero nunca dejó de estar presente en la mente de los habitantes de Kirkland. La casa de los Johnson, antaño un símbolo de la tranquila vida suburbana, se convirtió en un sombrío recordatorio de la oscuridad que puede acechar incluso tras las fachadas más ordinarias. Para Kyle, los muros de la prisión no ofrecían consuelo. Cada noche mientras yacía en su celda, lo atormentaba el recuerdo del cuerpo sin vida de su padre, la culpa y la vergüenza que lo carcomían por dentro. Había escapado de las garras de Raymond, pero las cicatrices de su retorcida relación le perseguirían el resto de su vida. Y así, en las tranquilas horas de la noche, Kyle se quedó solo con sus pensamientos, sus remordimientos y la certeza de que algunos secretos, por muy profundamente enterrados que estuvieran, siempre saldrían a la superficie.